Bien, pues después de haber visto en la práctica cómo se demuestra esta teoría psicológica de qué le ocurre cuando aparece este decrecimiento de la capacidad del ser humano para tomar riesgos, para arriesgar, para tomar decisiones que son arriesgadas, que ponen en, bueno, pues en una situación límite tu propia existencia y tu propia integridad física. Ahora quiero también analizar algunos otros factores psicológicos y motivacionales que están entrando en juego en el caso de un piloto de determinada edad y en concreto, como digo, de Valentino Rossi. El primero de ellos es la pérdida de motivación por la falta de novedad. El ser humano, el cerebro necesita de retos nuevos, de retos que no hayan sido conseguidos, de manera que nuestro cerebro genere esa bioquímica necesaria para impulsarnos a llegar más allá. Tenemos ejemplos en muchos deportes, ¿no? Que siempre se quiere conseguir el siguiente pasito, la siguiente cumbre, la siguiente hazaña, el siguiente récord. Y en el mundo del motociclismo tenemos un problema grave, que es que llegado al campeonato del mundo, una vez que algunos pilotos, los seleccionados, pues consiguen ganar un campeonato del mundo, consiguen esa gran hazaña, pues les queda poco, les quedan pocos retos tan grandes y que motiven tanto como el propio hecho en sí de conseguir un campeonato del mundo. ¿Cuál podría ser? Podría ser repetir ganar el campeonato del mundo, lo cual es una hazaña, pero es una hazaña inferior, aunque también sigue siendo un desafío importante ser capaz de repetir lo que se ha conseguido. Pero ¿y cuando lo has conseguido ya 2 veces? ¿Y cuando lo has conseguido 3? Sobre todo en la categoría máxima, porque cuando lo haces en 125 pues quieres pasar a 2,5 o ahora Moto 3, Moto 2. Pero cuando has repetido ya varias veces en la misma categoría, pues resulta que es indudable que es prácticamente imposible conseguir el mismo nivel de motivación que te llevó allí. Y eso viene a empujar en sentido negativo, en el caso de Rossi, puesto que ha conseguido 9 títulos, y obviamente, como digo, cuando estuvo en el primero, conseguir el segundo sería también muy importante, conseguir el tercero, conseguirlo con otra marca, cuando se fue a Yamaha, ese fue un reto muy muy importante, pero claro, ahora mismo ya, después de 9, conseguir un 10º es un reto acumulativo, que en realidad, por mucho que él quiera ver, porque no tiene dónde agarrarse a otro objetivo, por mucho que él quiera ver que el 10º es, bueno, es como cuando el Real Madrid tenía que conseguir Copa de Europa, la sexta, la séptima, no sé qué, se conseguían porque se luchaba y bueno, pero realmente es difícil en la realidad que eso sea una motivación tan fuerte como la de haber conseguido el objetivo en primera instancia, ¿no? Segundo factor importante en el caso de Rossi, la pérdida de focalización en el objetivo, en la actividad. Y es que claro, con el normal desarrollo de la vida, nuestra mente, y más en una persona como él, que ha vivido tanto una actividad que le ha gustado, el mundo del motociclismo, ha conseguido tantos éxitos a todos los niveles, pues resulta que nuestro cerebro va desarrollando interés automáticamente, aunque nosotros no queramos, por otras actividades, por otras parcelas de la vida, por otros intereses, por otras áreas de conocimiento, otras áreas de diversión, que sin darnos cuenta pues se nos muestran, aparecen en la vida, y aparecen en la vida de estas personas además que viajan tanto, que conocen a tantas personas interesantes en el mundo y demás, y que bueno, pues también despiertan esas inquietudes que quedaron ahí en la juventud sin desarrollarse, por haberse dedicado precisamente a una actividad tan demandante y tan exclusiva como es el piloto de carrera. Bueno, pues todo eso va apareciendo con el periodo de madurez del individuo, los 25, 30, 35 en adelante, y ¿qué provoca? Pues que se pierda inevitablemente el foco de atención en la actividad que hace. Y si pierdes el foco de atención en una competición, competir significa llevar al máximo todo absolutamente para ser mejor que otro,
pues si hay otro que está focalizado 100%, pues ahí te está ganando un poco. Y bueno, y eso es una cosa que le pasa a Rossi, y le pasa a todos los deportistas. En el mundo de la moto le pasó en su momento a Stoner, se cansó de eso. Hace poco tenemos un caso claro en el caso de Jorge Lorenzo, que precisamente cierta explicación de su retirada es simplemente falta de motivación, porque quizá Lorenzo, por la edad, no estaba en el proceso como digo, bioquímico y hormonal de no ser capaz de arriesgar. Yo creo que él todavía no había llegado a esa edad en la cual empieza a decrecer, como enseñé, esa curva de capacidad de tomar riesgos. Sin embargo, estaba claro que perdió el interés completamente y se quería dedicar a otras cosas, y es lo que está haciendo. Bueno, pues estos son factores importantes que hay que tener en cuenta y que, como digo, tienen que ver con la motivación y con el estar centrado y tener también objetivos que conseguir que realmente te empujen tanto como para conseguir objetivos. Hago un pequeño inciso porque en mi propia carrera deportiva, yo me acuerdo en el año 2016, llevaba 3 años ya de rehabilitación a 4 o 5 horas diarias en el ambulatorio, sufriendo muchísimo, y me quedé sin motivación para seguir sufriendo. Al final, competir, tienes que llevar tu cuerpo, tu mente, todo al límite, y esto yo estaba llevándola al límite en este caso para recuperar la movilidad en una pierna. En ese momento solo encontré un objetivo en la vida que me dio otro empujón para seguir un año más. El objetivo fue volver a correr. Y volví en 2016 a la Northwest 200. Y al volver, pues me hizo que todo ese año hasta que competí, estuve siendo capaz de empujarme al límite de la pierna y seguir llorando todos los días para estirar ese músculo y que doblara, ¿no? Esto es otro ejemplo vivo que yo mismo he vivido de cómo ciertos objetivos son capaces de mover al ser humano y otros pues no tanto. 2 apuntes más. Se habla del cambio de estilo. Hay gente que habla del cambio de estilo en MotoGP, porque por el hecho de que ahora lo del codo en el suelo y un poco la forma de llevar las motos. Yo no hablaría tanto de un cambio de estilo, sino de que ha habido un cambio en los factores de juego, como son la motocicleta y los neumáticos. Ahora las motocicletas estas corren mucho, pesan más que las de antes, y al frenar está claro que el condicionante físico pues es muy importante para frenar fuerte, y esto es algo que Rossi puede estar sufriendo, porque con la edad, obviamente la edad que tiene, por mucho que él se mantiene súper en forma, pero súper en forma significa con los mimbres y con la genética que ya puede tener un ser humano a su edad, que obviamente no es la misma que en esos términos en cuanto a capacidad de aguantar, de aguante físico. Esto es prácticamente aguante físico. Una moto de ese peso a 300 km por hora llegando a una frenada, pues está claro que alguien de 20 y algo años en esa flor de la vida en cuanto al aspecto físico, pues es fácil que siempre esté pues como mínimo igual, sino fácilmente por delante. Y esto Rossi lo está sufriendo. Y ahora, no puede pasar en las frenadas. Tampoco cuando quiere arriesgar tiene el problema de esta curva de riesgo de la que yo hablaba. Y luego al abrir gas estas motos se han desnaturalizado. En los últimos años hemos visto cómo con centralitas únicas y sobre todo con la entrada, o prácticamente una vez que entró el 4 tiempos en MotoGP, pues empezaron a desarrollarse ya la suavidad del 4 tiempos hacía que se llevara de otra manera comparado con la de 2 tiempos, pero indudablemente en los últimos años el desarrollo de las centralitas, las unidades inerciales que van en todo momento sabiendo el grado de inclinación, la fuerza, y todo esto con unos algoritmos que se han desarrollado hacen que los controles de tracción
que se utilizan en MotoGP sean absolutamente demenciales en cuanto a efectivos. Ya cualquier piloto sale de la curva, abre gas prácticamente a fondo, y excepto el momento es en el que el límite de adherencia, que eso también se está controlando ya con centralita, ¿no? Pero el límite de adherencia todavía lo controla el piloto, cuánto tumba, obviamente, y dónde está el neumático a punto de irse. Excepto en ese momento inicial, a partir de ahí, en cuanto abre gas, la centralita es la que domina. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que Rossi, habiéndose educado motociclísticamente hablando, en el arte de derrapar, de controlar con el puño de gas, es un proceso muy difícil de adaptarse, muy difícil, al que él pues sin duda se ha adaptado, porque ya lleva muchos años con estas motos y con estas centralitas, pero que no permite que él desarrolle aquello que él desarrolló en sus años jóvenes y que era uno de sus puntos ventajosos, ¿no? La capacidad de control con el gas. Ha desaparecido, se ha adaptado a utilizar este nuevo sistema, pero este nuevo sistema no tiene ventaja. Entonces, ahí pues está claro que es otra razón que hace que el Rossi de hoy día pues sea menos competitivo. ¿Está acabado Valentino Rossi? No, porque a un segundo de la pole, un piloto con su técnica, su capacidad, él podría estar otros 10 años compitiendo y estaría igual. ¿Qué pasa? Que a un segundo de la pole pues está claro que no va a ganar carreras posiblemente nunca, a no ser que, bueno, pues puntualmente y en algunos circuitos especiales para él, sea capaz de encontrar, digo momentáneamente porque no creo que sea capaz, es imposible el ser humano que sea capaz de mantener una motivación extra tan grande que sea capaz de contrarrestar esa incapacidad natural para arriesgar, tomar riesgos debido a la edad que va teniendo. Entonces, con una motivación, muy grande en un momento dado, podría contrarrestar eso. Eso podría ser en un circuito especial, una carrera y tal. Eso podría ser lo máximo que puede llegar a conseguir, desde mi punto de vista. ¿Habría algo especial, aparte de un circuito, que podría motivar a Valentino Rossi a llegar a ese punto, a ese éxtasis de motivación, que sea capaz que un piloto de más de 40 años compense esa falta natural de aceptación del riesgo como para volver a ganar? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien sabe cuál sería eso? Pues que me lo dejen en los comentarios del vídeo. Y bueno, pues creamos debate y comunidad sobre el tema. A mí se me apunta en la cabeza, y ya termino con esto, que la única cosa que podría motivarle sería algo que no va a suceder. Y sería subirse en la moto con la que triunfó en MotoGP en sus inicios. Y que se subiese a la misma moto que Marc Márquez. Yo adivino que sería así en el horizonte el único objetivo que despertaría un Valentino Rossi que de otra manera pues va adormeciéndose en ese sentido motivacional. Espero que os haya entretenido. A todos los que queréis pensar un poquito más allá en cuanto a los aspectos psicológicos, psicotécnicos de los pilotos de carrera. Gracias por estar ahí y nos seguimos viendo en el canal. Hasta pronto.